Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas para la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el ángulo central en una circunferencia. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un ángulo central y vamos a hacer uso de esta imagen. Podemos ver que es un geoplano, en este caso circular. Utilizamos lo que es plasticina y ligas. Un ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y sus lados son los radios o bien dos radios prolongados. Eso es lo que le llamamos el ángulo central. Podemos ver acá nuestra circunferencia y lo que tenemos acá, este O representa el centro de la circunferencia y podemos ver que tiene un radio que sería el radio OA y luego tenemos el radio OB. Llegan a la circunferencia, por lo tanto, esta amplitud que tenemos acá o este ángulo que tenemos acá le llamamos ángulo central. Recordar que este ángulo puede estar en esta posición, hacia arriba, hacia este otro lado, etcétera, hacia todos los lados. Medidas del ángulo central. ¿Cómo calculo la medida? Tenemos esta imagen donde tenemos nuestro ángulo central y su medida es igual a la amplitud del arco que subtiende. Entonces, si tenemos el ángulo AOB, que es un ángulo central de la circunferencia, y el arco AB, observemos que aquí representamos el arco. Vean que con este simbolito, como de un ángulo antes de las letras, estamos hablando de la medida del ángulo, pero con dos letras y esa cuñita sobre ellas dos es la medida del arco, que correspondería a la medida de esta parte que está acá, que vamos por acá, caminando como por la circunferencia. Entonces, el arco que subtiende, se dice que la medida del ángulo central va a ser igual a la medida del arco que lo subtiende. Veamos algunos ejemplos. Nuestro primer ejercicio lo que dice es, bueno, nos dan la figura. Observemos que aquí por acá tenemos A, el centro va a ser O, el punto que tenemos en la parte superior de la circunferencia es B y el que tenemos en la parte inferior es C. Entonces nos dicen, si O es el centro de la circunferencia y la medida, y observemos que como no hay el símbolo de ángulo, es el arco, la medida del arco ACB es 210. Entonces determine la medida del ángulo AOB, que sería el ángulo que empieza en A, pasa por el centro de la circunferencia y llega hasta el punto B que se encuentra del otro lado de la circunferencia. Entonces, para resolver este ejercicio, tenemos nuestra imagen y se tiene que la medida del ángulo AOB es un ángulo central, pues su vértice está exactamente en el centro de la circunferencia y sus lados son radios, como lo vemos acá. Vemos que son radios, la O es el centro de la circunferencia y los lados terminan, o los lados del ángulo sí, terminan en la circunferencia. Entonces, se sigue por lo que acabamos de ver que la medida del ángulo es igual a la amplitud del arco que subtiende. Por lo tanto, la medida de ese ángulo, este que queremos encontrar acá, va a ser igual a la medida del arco, este que se forma acá. Entonces ya tenemos ese dato. Ahora bien, pero recordemos que me daban otro dato en el ejercicio. Como la medida del arco ACB va a ser, y la medida del ángulo AB determina la circunferencia, se sigue que, y aquí es importante, este arco que está señalado acá con verde, ponemos 3 letras. ¿Por qué? Porque es la manera en que tenemos que trasladarnos. Empezamos en A, seguimos por C y luego llegamos hasta B. Esa es la vuelta que estamos dando. Toda esta medida es lo que me están dando en el problema. Y me dice que, observemos esta otra medida, esta otra amplitud, me dice que es AB. Observemos que AB entonces me está diciendo que parta de A y me vaya por la parte superior y llegue hasta B. Esas son las dos diferencias, por eso una tiene 3 letras y la otra tiene solamente 2, porque me guía el camino por donde tengo que ir. Ahora bien, la medida de este arco y la medida de este arco conforman toda la circunferencia completa. Por lo tanto, sabemos que la circunferencia completa mide un total de 360 grados. Por lo tanto, el arco AB va a ser igual a tomar la medida completa de la circunferencia a los 360 grados y restarle este pedazo que me queda acá, este arco que tengo aquí abajo. Ya esa información la conocíamos, que era 210 grados. Hacemos la resta correspondiente y me da 150. Por lo tanto, tengo que la medida del arco AB mide 150. Pero como la medida del ángulo AOB es igual a la medida del arco AB, entonces puedo concluir que la medida del ángulo que estaba buscando inicialmente, el ángulo central,
va a ser de 150 grados. Ahora veamos otro ejercicio. En este ejercicio me dan nuevamente un triángulo y observemos que en esta circunferencia tengo CO, B y arriba tengo lo que es la A. Y me dice, si O es el centro de la circunferencia y BC, el segmento BC es el diámetro, además conozco que la medida del arco CA es de 140 grados, entonces determine la medida del ángulo AOB. Con esta información entonces vamos a resolver nuestro problema. Lo primero que vamos a hacer es mantener nuestra imagen y ir sacando información valiosa y muy importante. Recordemos que lo que me están pidiendo es la medida del ángulo interno, en este caso sería de la medida del AOB, o sea la medida de este ángulo, el ángulo central. Sin embargo, recordemos que es central porque tiene el vértice en el centro de la circunferencia. Además, que la medida va a ser igual al arco que subtiende, es decir, a la medida de este arco, BA o AB, como queramos verlo, AB. Entonces, la medida de ese ángulo central va a ser igual a la medida del arco que subtiende. Tenemos esa información. Ahora bien, pero como AC, el arco, o sea, este que tenemos acá, CA, va para acá arriba, y la medida del ángulo, del arco, perdón, AB, que es este que va acá, determinan una semicircunferencia. ¿Por qué determinan una semicircunferencia? Tenemos que recordar que en el enunciado hablaba de que el segmento CB era un segmento, era una diámetro del círculo. Y al ser un diámetro quiere decir que divide la circunferencia en dos partes iguales, por lo tanto, esta sería una semicircunferencia y a partir de este punto hacia abajo sería otra semicircunferencia. Por eso concluimos esto, que estas dos medidas de este arco y de este otro arco conforman una semicircunferencia. Por lo tanto, la semicircunferencia va a medir la mitad de lo que mide una circunferencia, que sería 180 grados. Entonces, para calcular la medida de este arco, tengo que hacer 180 menos la medida de este otro arco, que es lo que tenemos ahí. Recordemos que ese otro arco medía 140 grados, 180 menos 140, eso me va a dar 40 grados. Pero veamos que esos 40 grados es lo que mide el arco AB. Sin embargo, como ya sabíamos que la medida del ángulo central del círculo, en este caso que tenemos acá, va a ser igual a la medida del arco que subtiende, puedo concluir entonces que la medida del ángulo AOB corresponde a 40 grados. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.